Dios le bendiga, hermanos. Voy a hablarles sobre el rey que vendrá. El rey en el reino de los cielos. El reino de Dios que se instaurará muy pronto en la tierra. Hermanos, en el principio, Génesis 1:2, dice que un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Ese mismo espíritu ese espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Los patriarcas judíos creían que el espíritu era Dios. Este espíritu de Dios fue creado por Dios antes que el mundo fuese hecho. Y este espíritu de Dios que estaba en el principio y que fue creado por Dios, no es el Espíritu Santo, ni tampoco es Jesús Nazareno. Es un espíritu creado por Dios antes que el mundo fuese hecho. Este espíritu es el padre y director de todo verdadero profeta de Dios. Todo profeta de Dios es un hombre elegido para ser siervo del Espíritu de Dios. Todo profeta es de la naturaleza humana, nada más. En Éxodo 4, del 1 al 13, se revela claramente esto, que el Espíritu de Dios es el que hace las señales, prodigios, milagros en el profeta y le comunica al profeta lo que tiene que decir y hablar. Cuando Jesucristo habló sobre la señal de Jonás, habló de Salomón y dijo, y aquí hay algo más que Salomón. Ese Espíritu de Dios es el algo más que Salomón. Después habló sobre el profeta Jonás, y dijo, y aquí hay algo más que Jonás, el Espíritu de Dios, que es el padre y director de todo profeta y es quien hace las señales, prodigios, milagros. Y le comunica al profeta lo que tiene que decir y hablar. En Deuteronomio 18:18, el ángel de Dios, o Espíritu de Dios, le dice a Moisés, yo levantaré de medio de los israelitas un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha lo que ese profeta hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Aquí dice el ángel de Dios, el padre y director de los profetas, está anunciando a Jesús el Nazareno como profeta de Dios. El pueblo cristiano, hermanos, en su doctrina enseña que Jesús el Nazareno es aquel profeta y que los judíos todavía siguen esperando a ese profeta. Eso es correcto. Pero recuerde bien que si Jesús es un profeta, es de naturaleza humana, nada más. Y si esto es para justicia, para que haya una justicia ante Dios. Jesús Nazareno, el descendiente de David, entonces es de naturaleza humana. Es un profeta semejante a Moisés. Si Moisés no fue el Hijo de Dios, si Moisés no fue Dios, entonces Jesús Nazareno tampoco es el Hijo de Dios ni tampoco es Dios, porque es de naturaleza humana. El Hijo de Dios es de naturaleza divina. Las doctrinas cristianas
están contaminadas, se han desviado de la verdad, porque no escuchan la voz de Dios que viene a través de los profetas. Hermanos, y en Lucas 16, 19 se habla de la parábola del hombre rico, malo, y Lázaro. Y el hombre rico y malo, Lázaro, o sea, el hombre rico fue a un lugar de tormento y Lázaro a un lugar agradable, al seno de Abraham. Entonces el hombre rico le pide a Abraham que envíe donde su padre para salvar a 5 hermanos suyos en la tierra para que no vayan también a ese lugar de tormento. Entonces lo que le responde Abraham dice: a Moisés tienen y a los profetas, que les oigan, que les oigan a los profetas. Porque en ellos, en los profetas, está la voz de Dios, que es la comunica el Espíritu de Dios. Este Espíritu de sabiduría que fue creado antes que el mundo fuese hecho. Todo profeta de Dios habla a través de... El Espíritu habla a través de esos profetas de Dios. Entonces, en los profetas de Dios hay salvación. En los profetas de Dios se escucha la voz de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que escuchar la voz de Dios para que nos vaya bien. Así dice la Escritura. Y el pueblo cristiano no ha escuchado la voz de Dios. Sus doctrinas están contaminadas, se han desviado de la verdad porque no escuchan la voz de Dios. No escuchan al profeta Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno habló desde que tenía 30 años hasta antes de su muerte. En esa palabra, Jesús el Nazareno decía: el Padre que permanece en mí, referente al Espíritu de Dios, o aquel que me ha enviado. Ahí Jesús estaba hablando sobre el Espíritu de Dios. Y en esa palabra de Jesucristo, dicha solamente en esos 3 años, a veces hablaba Jesús el Nazareno y otra vez hablaba el Espíritu de Dios que estaba hecho carne en Jesús. Esa es la verdad. Por ejemplo, Juan 8:58, el Espíritu dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Ahí está hablando el Espíritu de Dios, que fue creado antes que el mundo fuese hecho. Y las doctrinas cristianas están basadas prácticamente en las cartas de Pablo de Tarso y en el libro Apocalipsis. Pablo de Tarso es un falso apóstol y el libro Apocalipsis también es un falso libro. O sea, no es la voz de Dios. Estas dos enseñanzas, las 13 cartas de Pablo Tarso y el libro Apocalipsis, no es palabra de Dios, no la comunicó el Espíritu de Dios a través de algún profeta. Lo que cuenta Pablo dice que iba camino a Damasco cuando escuchó una voz que le dijo: yo soy Jesús, en quien tú persigues. Esto después de su muerte. Es un error porque Jesús no es el Señor de los profetas, sino el Espíritu de Dios. Pablo fue engañado por Satanás y sus enseñanzas es la cizaña que menciona Jesucristo. O el libro Apocalipsis, las enseñanzas de Pablo, es el camino ancho
que lleva a la perdición. El camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, como enseñó Jesucristo. Juan 3:13 dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. El que bajó del cielo es el Espíritu de Dios, en forma corporal como una paloma, y se encarnó en Jesús Nazareno. Ese Espíritu es Jesucristo, también se hace llamar el Hijo del Hombre, es la verdad, es la luz del mundo, es la palabra o el verbo que menciona capítulo 1 de Juan. Y la Escritura en Mateo 25:31 dice que el Hijo del Hombre vendrá en el tiempo a reinar. El Hijo del Hombre vendrá con la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el gran poder de Dios, es la diestra del poder de Dios. Y sus ángeles, ejército de ángeles o espíritu del cielo que Dios pone a disposición del Hijo del Hombre, o el espíritu de sabiduría de Dios, el mismo ángel que estuvo en el principio. Y entonces dirá el rey a lo de su derecha, dice el versículo 34. Entonces dirá el rey a lo de su derecha. Aquí está mencionando que el Hijo del Hombre es el rey, o sea, el Espíritu es el rey. Y al Hijo del Hombre Dios le ha dado, la palabra de Jesucristo dice que al Hijo del Hombre Dios le ha dado poder para juzgar. Y también Dios le ha dado poder para perdonar pecados en la tierra. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea, el Espíritu es Señor del sábado. El día de reposo del Señor. A este Espíritu de Dios también se le menciona como el nombre de Dios. El Espíritu es el Hijo único de Dios, es Jesucristo, y se le menciona también como el nombre de Dios en la Escritura, porque el Espíritu representa a Dios en la tierra, por eso se le menciona el nombre de Dios. Y Salmo 27, el tercer mandamiento de Dios, dice: no tomarás en falso el nombre de Dios. Al Hijo de Dios no podemos tomarlo en falso. Y también en Salmo 8:2, 6 y 7 dice: qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste el Señor de las obras de tus manos, y todo fue puesto por ti bajo sus pies. El Espíritu es el nombre de Dios y es Señor de toda la tierra. Hermano, este Espíritu de Dios estuvo en Saúl. Saúl fue rey israelita en la antigüedad, y Saúl tenía victorias porque era en su batalla, porque era guiado por el Espíritu de Dios. Y Saúl desobedeció al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios lo abandonó y Saúl dejó de ser rey. Y el Espíritu de Dios pasó a otro hombre, a David, que también fue ungido por el profeta Samuel. La Escritura dice que cuando Samuel ungió a David, desde entonces el Espíritu de Dios permanecía sobre David.
Entonces, Saúl fue rey porque estaba el Espíritu de Dios en él. David fue rey porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios es el que le da la sabiduría, el que los guía en las batallas. El Espíritu de Dios es el que hace todo en el hombre. Salomón fue rey de Israel porque Dios le prometió a David, premió a David por su justicia, a pesar que David había cometido un pecado muy grande ante Dios. David fue premiado por su justicia, no porque se arrepintió de ese pecado, sino que David fue premiado por su justicia, porque él conocía a Dios y conocía al Espíritu de Dios. Salmo 110:1 dice, David, dijo el Señor, Dios, a mi Señor, el Espíritu, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo la planta de tus pies. Allí se revela que David conocía a Dios y conocía al Espíritu de Dios. O sea, esa era la justicia de David. Y esa justicia debe estar en nosotros los cristianos. Conocer a Dios y conocer al Espíritu de Dios, al verdadero Hijo de Dios, al Señor de toda la tierra. Salomón dice en el libro de Sabiduría, Salomón 8:2, dice Salomón, me esforcé por hacer la esposa mía. O sea, buscando la sabiduría, Salomón la menciona como mujer a la sabiduría de Dios, para que la acompañe en su reinado. Después Salomón le dice a Dios, dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. O sea, cuando nosotros creemos en el Espíritu de Dios, somos hijos de la sabiduría, hijos del Espíritu de Dios. Y a la vez somos hijos de Dios. Por eso dice, no me excluyas del número de tus hijos. Cuando nosotros creemos en el Espíritu de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. En Juan 1:12, cuando habla del verbo o de la palabra, no está mencionando a Jesús Nazareno, sino al Espíritu de Dios. Y dice el texto, Juan 1:12, pero a todos los que la conocieron, al Espíritu, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si nosotros creemos que el Espíritu es nuestro Señor, es nuestro intercesor ante Dios, es nuestro Salvador, entonces vamos a ser hijos de Dios. Creemos en su nombre. Juan 18:37 respondió el profeta Jesús a Pilato, sí, como dices, soy rey. Jesús era rey de los judíos porque en Jesús estaba el Espíritu de Dios. Tenía más conocimiento que todo el pueblo judío. Por eso era rey de los judíos. En Juan 8:29, Jesús dice, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Jesús se portaba bien, era obediente al Espíritu de Dios, por eso siempre el Espíritu de Dios estuvo en él. El reino de Dios. Mateo 12:28, Jesús Nazareno dice, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios.
O sea, si ese mismo Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros podemos echar fuera demonios y así estamos dentro del reino de Dios. Entramos al reino de Dios. Mateo 4:17, Jesús después de haber sido bautizado, baja el Espíritu como una paloma del cielo y se posa, se encarna en Jesús Nazareno, cuando Jesús tenía aproximadamente unos 30 años. El Espíritu lo lleva al desierto. Cuando regresa es tentado por Satanás y después que vence con la palabra de Dios, Jesús en Nazareno empezó a predicar: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. El que había llegado es el Espíritu de Dios. Él es el reino de los cielos. Así en el tiempo postrero, Él es el reino de los cielos. Los judíos le preguntan a Jesucristo: ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Le respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, porque es espíritu. Y no dirán venlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. El Espíritu de Dios estaba entre ellos, entre los judíos. Por lo tanto, cuando venga el Espíritu de Dios, Él es nuestro Rey. Hermanos, en Éxodo 4:22, el ángel de Dios le dice a Moisés: y así dirás a Faraón, así dice Yahvé, Dios: Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí Dios está diciendo que Israel es su hijo y es el primogénito, nacido entre las criaturas de Dios, el primero creado entre las criaturas de Dios. Aquí está hablando sobre el Hijo de Dios. No está hablando sobre el pueblo judío, el pueblo israelita, sino que está hablando sobre el Espíritu de Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y está mencionando que el verdadero nombre del Hijo de Dios, que a lo largo de toda la Escritura tiene muchos nombres, aquí lo está mencionando que se llama Israel. En Isaías 43:15 dice el profeta, habla palabra de Dios y dice: yo Yahvé vuestro santo, que quiere decir yo Yahvé vuestro Dios, el creador de Israel vuestro rey. Eres nuestro rey. Dios creó a este Espíritu de Dios antes que el mundo fuese hecho. Y aquí lo está anunciando como nuestro rey, en nuestro tiempo, en nuestro tiempo del reino de Dios aquí en la tierra. Y sobre el Espíritu cuando venga, hermanos, va a venir sobre un hombre. Y aquí hay 3 ejemplos en la Biblia que podemos ver.
Mateo 24, del 45 al 51, habla la parábola del mayordomo, según la Biblia de Jerusalén. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor, el Hijo de Dios, puso al frente de su servidumbre, de la iglesia, para darles la comida a su tiempo? Previo al tiempo del fin va a enseñar palabra de Dios. Y esa es la comida que este hombre, fiel y prudente, va a darle al pueblo de Dios. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. O sea, lo va a poner al frente de todo su reino. O sea, va a ser rey. Pero si el mal siervo, aquel, se dice en su corazón: mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este hombre, si el Señor lo encuentra haciendo bien su obra de enseñar la palabra de Dios al pueblo cristiano, lo va a poner como rey en el reino de Dios. Pero si se desvía al final, le va a señalar su suerte entre los hipócritas, o sea, también va a ser condenado. Aquí podemos ver que hay uno que puede ser rey. Eso en estos tiempos postreros, previo al fin. En Juan 14, 23, el Señor dice, el Hijo de Dios dice: si alguno guarda mi palabra, mi Padre le amará. O sea, cuando Dios ama, da su Santo Espíritu, lo colma de gozo. Dice: y vendremos a Él, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, y haremos moradas en Él. Está hablando en plural, de dos espíritus. El Hijo de Dios dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre, Dios, le amará, y vendremos a Él y haremos moradas en Él. Si van a estar esos dos espíritus, va a ser rey, por haber enseñado, guardado la palabra del Señor. En Isaías 9, 5, 6, 9, 5, 6, dice: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Cuando nace un hijo de Dios, un varón de Dios, cuando viene al mundo, es porque recibe el Espíritu de Dios. Ya pasa a ser profeta, pero en este caso pasa a ser rey en el reino de Dios, porque aquí está hablando sobre el reino que vendrá. Por eso dice: una criatura nos ha nacido, o sea, un hombre de Dios ha recibido la bendición de Dios. Estará el señorío sobre su hombro, el Espíritu va a estar sobre él. Y se llamará su nombre, el nombre del Espíritu, Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz.
Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David, el pueblo israelita, y sobre su reino, los cristianos, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé hará eso. Aquí se menciona que cómo será el reino de Dios. El Señor viene a reinar en los justos. La Escritura dice que los justos se heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. Los justos son los que creen en el Espíritu de Dios. Y así se entra el reino de Dios en la tierra. El Espíritu va a estar sobre... El Espíritu es el... Como hemos visto, el Espíritu levanta reyes y depone reyes. Así obra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a reinar en un lugar, pero también va a reinar en muchas partes del mundo. Pero siempre en esos hombres que van a ser reyes, va a estar siempre el Espíritu de Dios sobre ellos. Y el hombre es rey siempre que se mantenga fiel a Dios, obediente al Espíritu de Dios, como lo hemos visto. Dios le bendiga, hermano, que el Señor tenga misericordia de su pueblo, abra sus ojos, destape los oídos, sane a los que cojean y que puedan entrar así al reino de los cielos. Dios le bendiga.